Muy buenos días. No podemos dejar desapercibida la fecha del 12 de octubre. En Colombia es un día festivo, en España también. En Colombia se celebra esta fecha bajo diferentes máscaras, digámoslo así. Primero se hablaba del Día de la Raza, luego del Día de las Etnias, luego el encuentro de dos mundos. Hoy en día se celebra el Día de la Resistencia Indígena, el 12 de octubre. El 12 de octubre no es un día, no debe ser un día festivo, de festejos, de alegría, de festividades para celebrar una fecha. No, el 12 de octubre es que conmemorar. No podemos desconocer la historia. Un pueblo que desconozca su historia está llamado a repetirla. El 12 de octubre de 1492 fue el día en que se dio un gran saqueo en estas tierras americanas. Entonces, por eso muchos críticos e historiadores dicen que el 12 de octubre no hay nada que celebrar, hay que conmemorar una fecha, porque América no fue descubierta, sino que América fue invadida y saqueada. Desde luego que nosotros en el día de hoy tendremos que interpretar otros matices diferentes frente a los procesos históricos. No es para guardar odio, rencilla ni nada contra otros pueblos, pero no podemos desconocer de todas maneras los verdaderos ejes de nuestra historia, la historia de América. Nosotros, los americanos, los colombianos, tenemos la raza indígena, también la raza española, la raza africana, incluso desde muchos años antes de llegar los españoles acá al Imperio Español, también habían venido de otros lugares, pero no se habían podido quedar con un poder porque no tenían unas armas tan superiores como las que tenían en España, dado el descubrimiento del juego en el siglo X, donde dio lugar a la elaboración de diferentes armamentos importantes. Entonces, por eso, desafortunadamente, la historia de nuestra América es una historia que está desafortunadamente cubierta en sangre. Continuamos entonces con esta exposición sobre el 12 de octubre con los siguientes aspectos. En América ya existían civilizaciones. América no podemos nosotros decir que era una civilización atrasada, que no había ciencia, que no había nada. No, aquí había una sociocultura, había una política, había una ciencia, se trabajaba la tierra. Los indígenas tenían un amor profundo sobre la tierra, pero cuando llegan los españoles, cuando llegan los portugueses ya en el Brasil, entonces ya se va dando otros matices diferentes, porque ellos llegaban con una ansia de enriquecerse. Es mentira entonces de que el proceso de colonización, del descubrimiento, de la conquista, fue muy bueno porque de aquí llevaron plantas hacia España, de España trajeron otras plantas acá y animales, entonces que eso fue un intercambio cultural. Eso es totalmente falso. De acá se llevaban todas las riquezas. Desafortunadamente hasta la propia cultura y la propia dignidad de dos razas fueron pisoteadas por parte de los españoles. Entonces acá había un desarrollo
científico. Inclusive, por ejemplo, los mayas tenían su propio calendario, ellos lo habían descubierto, tenían muchos conocimientos de astronomía. Entonces, sí había un desarrollo, lógicamente que no había toda la tecnología que se había dado en Europa. Cuando entonces llegan acá y descubren en la laguna de Guatavita que los indígenas arrojaban palancadas de oro hacia el agua, ellos decían, pero qué indígenas tan brutos, ¿cómo se le ocurre arrojar el oro que representa una gran riqueza en Europa, un gran poder, y ellos lo arrojan al agua? Pero para los indígenas, dentro de su cultura, dentro de sus rituales, consideraban que a la tierra habría que devolverle algo de lo que la tierra les daba. Entonces por eso arrojaban parte del oro que sacaban, lo arrojaban al agua para que la tierra les siguiera dando mucho más. Continuamos entonces con otra lámina muy interesante que nos va a hablar de ese proceso histórico que se presenta en América. Entonces los españoles han tergiversado el hecho diciendo que ellos trajeron aquí toda una civilización, toda una cultura, educación, progreso, pero no fue tal. Los indígenas recibieron una gran explotación, fueron esclavizados. Muchos de ellos murieron porque ellos desde el comienzo se enfrentaron con los españoles. No fue que ellos obtuvieron un papel de sumisión, sino que ellos reclamaban sus derechos y luchaban por sus derechos. Las enfermedades y pestes que trajeron los españoles aquí, los conquistadores europeos fueron los que fueron aminorando la población indígena. Muchas enfermedades, por ejemplo, como la gripe, la sífilis y otras enfermedades se propagaron y fueron acabando poco a poco con los indígenas, con la gran población indígena, porque la medicina que ellos traían era para ellos mismos, no para aplicársela a los indígenas. Entonces fueron muriendo poco a poco. Fuera de eso, las armas, no solamente las espadas y las armas de fuego, sino que ellos también trajeron caballos. Los indígenas desconocían los caballos, entonces veían un hombre montando un caballo peleando y ellos lo miraban como un ser demasiado extraño. Además de eso, los indígenas fueron atacados por perros entrenados por los españoles. Esos perros feroces fueron los que prácticamente sirvieron como arma mortal, inclusive más que las propias armas de acero y las armas de fuego que ellos traían. Esos perros entrenados atacaban a los indígenas que se rebelaban y que no querían trabajar en las diferentes organizaciones de trabajo que crearon los españoles, que era esclavitud.